Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 15 de agosto, en la 19ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos en este día la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. También se conoce como la fiesta del tránsito, ¿no?, por el paso de la Santísima Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Recordemos que este es un dogma de fe, es el cuarto dogma mariano que fue promulgado por el Papa Pío XII en 1950 y que expresa que nuestra Santísima Madre, después de su vida terrena, fue asunta al cielo, o sea, fue llevada al cielo por el poder de Dios en cuerpo y alma. Muy bien, vamos a la primera lectura que tienen que ver con esta hermosa solemnidad. Tenemos la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19, parte A, y del capítulo 12, los versículos 1 al sexto, parte A, y del 10, partes A y B. Muy bien, nos dice San Juan, que es el autor del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Bueno, esta es la última parte del capítulo 11, ¿no? El versículo 19a, como decíamos. Pero es interesante porque antiguamente no había demarcación de capítulos y podría en el griego leerse todo esto sin necesidad de que hubiera una interrupción del capítulo 11 al capítulo 12. Es seguido, ¿no? Por eso aquí en la nomenclatura aparece el último versículo del capítulo 11 y el primero del 12, porque hacen una sola unidad. Es interesante ver que el santuario de Dios, dice, ¿no?, en el cielo se abrió y apareció el arca de su alianza. Y continúa. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada de 2 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Bueno, la primera señal, ¿no?, es una señal en el griego. Una mujer, dice, envuelta en el sol, que es la traducción más cercana. Envuelta en el sol. La luna por pedestal, coronada con 2 estrellas. Esa es la primera señal. Entonces sabemos que esta mujer, según la interpretación que ha hecho la Iglesia y algunos padres de la Iglesia, como San Agustín y San Bernardo, entre otros, ¿no?, interpretan esta señal como la Santísima Virgen María.
Y es interesante también considerar que dice el versículo anterior, apareció el arca de su alianza. Conocemos en las letanías a la Virgen María como arca de la alianza, la verdadera arca. La luna por pedestal coronada con 2 estrellas. Esas 2 estrellas se interpretan como los 12 apóstoles. Bueno, esta figura, la más cercana, obviamente la Virgen María siempre aparecerá coronada como reina del cielo, pero la Virgen de Guadalupe es una imagen que asemeja mucho a esta señal en el cielo, ¿no? El arca de la alianza, la nueva arca de la alianza. La otra señal que aparece en el cielo, dice, es un enorme dragón rojo. Y ya sabemos a quién se refiere, ¿no? El diablo, Satanás, en la figura de un dragón. Y sabemos desde el Génesis la profecía, ¿no? La enemistad entre la mujer y el dragón y la serpiente. Aquí, en el último libro del Nuevo Testamento, ¿no? Aparece precisamente en imágenes esa enemistad que ya como protoevangelio aparece en el libro del Génesis. Y continúa. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. Bueno, sabemos entonces aquí que este niño es precisamente el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y está aquí la imagen de la profecía, ¿no? Que estaba destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Y continúa. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Muy bien. Pasamos al Salmo responsorial. Tenemos un salmo también alusivo a la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es el Salmo 44, cuyo responso es: de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Recordemos que la reina, ¿no? En la línea davídica, en el reino de David, se sentaba a la derecha del rey. Y esta era la madre del rey, la Gebirá o la gran dama, ¿no? Es una institución. De hecho, en el libro de los reyes y en las crónicas se menciona a la madre del rey. Y la primera Gebirá fue Betsabé, la madre del rey Salomón. Nos dice el salmista: hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina enjollada
con oro de Ofir. Sabemos entonces que a la derecha del rey, en este caso, prefigurada en el reino de David, ¿no? La reina madre está sentada a la derecha del rey. Pero en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celeste, que es la verdadera iglesia de Dios, el nuevo reino de Dios, la iglesia católica, está la Virgen María sentada a la derecha de Jesucristo en su reino. Y continúa. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Aquí se menciona a una princesa, prácticamente, ¿no? Va a establecerse o a realizarse la boda, ¿no?, entre el rey y esta doncella que prefigura a la iglesia, ese matrimonio, esa unión o alianza esponsal entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Aquí están prefiguradas desde el Antiguo Testamento en el Salmo 44. Y termina. Las traen entre alegría y algazara y van entrando en el palacio real. Bueno, la esposa del rey, la que iba a ser esposa del rey, se hacía acompañar de un cortejo de vírgenes, ¿no? Por eso aquí entran en el palacio real, ¿no? Se refiere a las doncellas o vírgenes que acompañan a la novia, a la esposa del rey. En este caso, como habíamos dicho, es la iglesia prefigurada desde el Antiguo Testamento. Muy bien, pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 27, parte A. Muy bien, nos dice San Pablo: hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Aquí San Pablo está recordándoles a los corintios que efectivamente Cristo resucitó. De lo contrario, no tendría sentido la fe. Eso les acabo de decir previamente, ¿no? Pero Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, aquí se refiere a Adán, ¿no? Por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo volverán a la vida. Aquí por paralelismo podemos decir, si por Adán murieron todos, por Cristo, que es el segundo Adán, todos volverán a la vida. Y si hay un segundo Adán, ¿sí?, inmaculado, sin pecado, a diferencia del primer Adán, también habrá una segunda Eva, inmaculada, ¿no? Y continúa. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo
tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Este es lo último a vencer, la muerte, para que esté la vida eterna, la vida en el cielo, en el reino de Dios. Y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos del 39 al 56. Bueno, conocemos este pasaje puesto que representa uno de los misterios, ¿no?, del Santo Rosario, ¿no? Es el segundo misterio gozoso, la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Nos dice San Lucas: en aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá, Bueno, dejémoslo ahí porque es importante. Esto sucede inmediatamente después del anuncio o la anunciación del Señor, donde María ha aceptado, ha dado su sí, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Y por eso dice en aquellos días, es en estos días en que se encarnó el Verbo eterno en la Virgen María. María se puso en camino y fue aprisa, dice, a un pueblo de Judá. Tenía que llevar a Jesucristo en su vientre, ¿no?, a visitar a su prima, porque el ángel también le dijo, y ella entendió que Isabel estaba esperando un hijo y estaba de 6 meses, ¿no?, la que llamaban estéril, le dijo el arcángel San Gabriel. Entonces podemos pensar, la Virgen María inmediatamente quiso ir a verla para llevarle a Jesús. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. O sea, saltó, exultó, es el verdadero término, ¿no? Exultar de alegría. San Juan Bautista, en el vientre de Santa Isabel, tenía 6 meses de embarazo y saltó en el vientre por el saludo de María, pero podríamos decir por la presencia del mismo Dios, Jesucristo, en el vientre de María, de unos días, ¿no?, de embarazo. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, a voz en cuello, gritó, ¿no?, en el momento entonces en que saltó, dice la criatura, en su vientre. ¿Y qué gritó Santa Isabel? Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús, añadimos, ¿no?, en el Ave María nosotros, que es parte del Santo Rosario. Esto es nada más ni nada menos que una parte de lo que recitamos en el Santo Rosario. La declaración o el grito que pegó Santa Isabel cuando saltó Juan el Bautista en su vientre de 6 meses. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cada vez que rezamos el rosario y repetimos esta declaración, estamos poniendo en nuestra voz lo que dijo Santa Isabel. ¿Y cómo lo dijo? ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque se llenó del Espíritu Santo. Es una oración bíblica. Inspirada, obviamente,
por el Espíritu Santo. Y continúa. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En otras palabras, Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de Dios, de mi Dios? Porque este es el término, ¿no?, que describe la divinidad, es la traducción que hace el griego del término Yahweh, ¿no? El nombre de Dios. Lo traduce como Kyrios o Domine en latín, que es Señor. Pues aquí también podemos tener reflejada, ¿no?, el dogma de la maternidad divina. María, Madre de Dios. Y aquí lo manifiesta también Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo. Y continúa. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Además la llama dichosa, bienaventurada, bendita, porque ha creído por la fe de la Santísima Virgen María. Aquí alaba la fe de ella, ¿no? Y lo que hizo, dio el sí, y el hágase en mí según tu palabra, porque se cumplirá lo que ha dicho el Señor. Y continúa. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, esto es lo que dice María, ¿no?, lo que conocemos como el Magnificat, y es toda una alabanza a Dios, que ha hecho cosas grandes en ella, y se refiere a todo lo que ha hecho Dios, ¿no?, en la historia de su pueblo. Sería otro capítulo el análisis de esta hermosa oración, ¿no?, convertida en himno. Y termina. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Se quedó María hasta que nació Juan el Bautista, los 3 meses que faltaban, ¿no? E inmediatamente salió, volvió a su casa. Muy probablemente no se quedó, porque en ese momento llegaba mucha gente y ella se volvió a su casa porque había cumplido, ayudando a Isabel, su prima, pero especialmente llevándole a Jesús, que bendijo a Juan el Bautista desde su vientre. Interesante, ¿no? 2 mujeres, una de 6 meses, la otra de unos días. Y cómo Jesús bendice al profeta, al último de los profetas del Antiguo Testamento.
en el vientre de su madre. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.